del primer principio de la termodinámica o primera ley de la termodinámica y poner atención en sobre qué, en dónde vamos a aplicar, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de sistemas cerrados, pero ese es un sistema cerrado, y ya sabemos lo que es un sistema cerrado. Entonces, bueno, también hablamos de procesos. Entonces, los tipos de procesos ya saben ustedes que pueden ser adiabáticos, isobáricos, isocóricos, isotérmicos. Entonces, dependiendo del proceso, y bueno, ya saben que en el proceso tenemos un estado inicial y un estado final. Pongamos atención a lo que dice el proceso, ¿sí? Como aquí que el proceso es calentamiento a volumen constante seguido de un enfriamiento a presión constante. Y para eso, que es un proceso y que va a seguir una trayectoria y que la tenemos que dibujar en un diagrama, la trayectoria que sigue este gas cuando se calienta, manteniendo constante su volumen y después se enfría, manteniendo constante su presión. Pero que al final de cuentas, inicialmente se encontraba una atmósfera y va a quedar a 10 atmósferas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que poner atención? Bueno, que si se está efectuando en una primera etapa, porque el proceso aquí vemos 2 etapas. En una primera etapa, volumen constante, entonces, ¿qué pasa con el calor, el trabajo, la variación de la energía y la entalpía cuando tengo volumen constante? ¿Sí? Y ustedes por eso tienen ahí, elaboraron, les que hicieran un formulario donde van poniendo, ¿no?, qué ecuación utilizamos cuando tenemos volumen constante, ¿sí? Entonces, para este caso, tenemos que dice calentamiento a volumen constante seguido de un enfriamiento. Entonces, nosotros tenemos inicialmente una presión de 1 atmósfera, ¿sí? Dice calentamiento a volumen constante. Mi volumen 1 es de 359 pies cúbicos, ¿sí? Y aquí vamos a tener P', B' y T'. Y aquí tenemos T1, volumen 2 y temperatura 2, ¿sí? Entonces vamos a ver en esta primera etapa, Presente. Y después tenemos esta etapa. En esta primera etapa que tenemos volumen constante, ¿sí? Y en esta segunda etapa presión constante. Ahora pregunto, si tenemos volumen constante, así lo voy a dejar en rojo, volumen dice que presión inicial, 1 atmósfera, volumen inicial, 359, y también calculamos la temperatura. No nos dan la temperatura, pero determinamos la temperatura usando las condiciones iniciales, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto ya lo hicimos? Y esto nos dio una temperatura de 491.6191 grados Rankine. ¿Sí? Esto lo tenemos aquí. Ok, entonces si tenemos volumen constante, ¿a qué va a ser igual? B'. A 359. 359. ¿A qué va a ser igual P'? A 10 atmósferas. A 10 atmósferas. ¿Quién me está contestando? Evelyn. Evelyn. ¿Por qué Evelyn? ¿Por qué 10 atmósferas? Porque dice seguir con un enfriamiento a presión constante. Así es, exactamente, ¿sí? Porque dice que después seguido de un enfriamiento a presión constante. Entonces, P' es diferente que P1, pero P' es igual a P2. ¿Por qué? Porque después en la segunda etapa viene un enfriamiento a presión constante. Entonces, ¿cuánto tiene que valer P' para que haya presión constante en la segunda etapa? Pues 10 atmósferas, ¿sí? Muy bien, Evelyn. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el volumen 2? 35.9 pies cúbicos. 35.9
pies cúbicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, primero tenemos volumen constante y cuando en la segunda parte mantenemos presión constante, el volumen baja de 359 a 35.9. Quiere decir que la temperatura ahí cambia, ¿sí? Y eso hace que el volumen disminuya. ¿Qué va a pasar con la temperatura? La temperatura se va a enfriar. Entonces, ¿qué tengo que determinar? T'. Calculamos T'. Esa no la tenemos porque estamos en un proceso distinto. Y entonces, ¿qué necesitamos para calcular T'? Pues P', B' entre NR. ¿Esto de dónde viene? Pues de la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Que es NRT, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual T'? Bueno, sustituimos ahí en la ecuación. Tenemos que P' vale 10 atmósferas, B' vale 359 pies cúbicos, N, pues tenemos 1 libra-mol de gas, y R, pues la que tiene atmósfera pie cúbico libra-mol es la constante, la voy a poner acá, R, que vale 0.7302 atmósferas pie cúbico sobre libra-mol Rankine. Sí, Rankine, ¿verdad? Entonces son 0.7302. Y ya podemos determinar la temperatura. Aquí tenemos atmósferas, estas atmósferas, numerador, denominador eliminamos, numerador, denominador eliminamos pies cúbicos y numerador, denominador eliminamos libras-mol. Tenemos temperatura en Rankine, que es de ¿cuánto? 4,916. Punto. 4,612. Sí, pero para eso. Ahí tenemos la temperatura. Fíjense, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en calentamiento a volumen constante yo llevo mi mol de gas de una temperatura de 491 a una temperatura, vamos a ponerle aquí, le voy a poner en rojo, de 4.916.4612, ¿sí? Caliento, dice calentamiento. Entonces, caliento, ¿y qué pasa al calentar de 491 a 4.916? Aumenta la presión de 1 a 10 atmósferas, pero el volumen se mantiene constante. Entonces, como el volumen no cambia, imagínense ahí en una olla de presión, ¿no? Donde no hay salida no hay incremento de volumen. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando en el interior conforme va aumentando la temperatura? Pues la presión en el interior va aumentando y llega a 10 atmósferas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a determinar en esta primera volumen constante, ¿sí? A volumen constante, pues a qué es igual el calor, el trabajo. Entonces, para iniciar, a qué es igual a volumen constante el trabajo. A 0. A 0, ¿sí? No olviden que a volumen constante B1 es igual a B2 porque es constante en esa etapa del proceso. Entonces, delta B es 0. ¿Por qué? Porque delta B es B2 menos B1. Y si valen lo mismo, pues entonces delta B no hay variación de volumen, no hay trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo es 0. Ya tengo ahí, me voy a cambiar de color, permítanme. Aquí ya tenemos el primero. Trabajo es 0. Delta E, esto es 0. Delta E es igual a Q. Entonces, delta E, pues calculen delta E.
Díganme a qué es igual delta E. Igual a N o CV por delta T. Sí, denme el resultado. Y a ver, entonces tenemos una temperatura. Aquí tienen la temperatura inicial y final. T' es el final y T1 es la inicial. Sí, ¿verdad? Porque delta T aquí, delta T, sabemos que T es T2 menos T1. Pero a ver, aquí, ¿quién es T2? Es T' menos T1. ¿Verdad? Entonces, 13.274. sí, nada más déjame terminar de escribir. 4.916.4612 menos 491.6191. Estos son ranking. Y te da 13.000, ¿qué? 12.374. 13.274. Punto. 200.52. 53, ¿qué? 52.63. Ok. 52.63 BTUs. ¿Sí? Tenemos el y bueno, y entonces delta E, digo, Q es igual a lo mismo, ¿verdad? 13.274.5263 BTU. Y ahora calculamos delta H. Y ya sabemos que delta H es NCP delta T. Aquí es igual delta H, 1 libra-mol por 5 BTU sobre libra-mol grado Rankine por la diferencia de temperaturas que nos la vamos a obtener de la resta de la temperatura T', ¿sí? Menos la temperatura inicial. Me dio 22.124. 22.124. Punto 2105. Punto 2106. 5. Y ya tenemos a volumen constante el calor, el trabajo, la variación de energía interna, el calor y la variación de entalpía. ¿Sí? A ver, ahora determinamos a presión constante. A presión constante. Entonces, a presión constante, ¿a qué es igual el trabajo? A presión externa ¿Sí? más delta B. No. Menos la presión. Menos la presión externa por volumen 2 menos volumen 1. O por delta B, que es lo mismo. Delta B es volumen 2 menos volumen 1, pero es por nomás, ¿sí? Menos presión externa por B2 menos B1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto? Fíjense bien aquí. ¿Cuál sería la temperatura final aquí? No la hemos determinado y me hicieron esa pregunta de que por qué valía lo mismo. Pero a ver, háganlo. ¿Dónde lo pongo? Acá lo voy a poner. Calculen T2. Voy a cambiar de color.
Estamos a presión constante, necesitamos la temperatura T2. Calculen la temperatura T2. Y la temperatura T2, ¿qué es? Sería la presión 2 por el volumen 2 entre N y R, ¿verdad? La presión 2 es 10 atmósferas, el volumen 2 es 35.9 pies cúbicos y N pues es lo mismo, 1 libra mol por la constante que es 0.7302 atmósferas pie cúbico sobre libra mol. ¿Cuánto nos da esa temperatura? 491.6461. ¿Sí? Nos da lo mismo, ¿verdad? 491.61. 6461 me dio. Ah, ok. Pues no sé dónde saqué el 91.61. ¿Así nos dio al principio? Sí, maestra. $64.91. Ok, grados Rankine. Ahí está. Entonces ya vieron que nos da la misma temperatura. Entonces tenemos la temperatura 2. Sí, podemos calcular. Aquí nada más es para que vieran que efectivamente nos da la misma temperatura, ¿verdad? O sea, es un proceso donde hay una compresión, la presión va de 1 a 10 atmósferas, el volumen disminuye de 359 a 35. La temperatura es constante y lo estamos viendo ahí, T1 es 491, T2 es 491. Pero ¿qué sucede? Primero se calienta el gas a volumen constante y entonces la temperatura va de 491 a 4916. Y después se enfría el gas a presión constante y entonces la temperatura baja a 491 nuevamente, ¿sí? Y disminuye el volumen de 359 a 35. Entonces, bueno, ¿qué trabajo vamos a tener ahí? Pues sustituimos aquí. El trabajo, ¿qué presión tenemos? Menos 10. Menos 10 atmósferas por B2. ¿Cuánto vale B2? 35.9. 35.9 menos B1. 359 pies cúbicos. De 9. Bueno, más bien no es B1. Aquí vamos, porque estamos hablando de la etapa. Vamos para que no se me vayan a... aquí. Aquí sería B2 menos B', pero B' es el mismo que B1, ¿verdad? Porque primero teníamos volumen constante. Entonces sería B2 menos B', porque estamos tomando este volumen y este volumen, ¿sí? Este y este. Entonces es B' porque estoy en esta etapa de presión constante. ¿Ok? Estos son pies cúbicos. Pies cúbicos. Entonces el trabajo nos da 3.231. 231. Punto. Cerrados. Cerrado. Ok. Atmósferas. Pie cúbico. ¿Verdad? Convertimos a BTUs usando las constantes. Ya habíamos dicho que podemos utilizar las R's, que es 0.7302
2 atmósferas pie cúbico y acá arriba la otra R que es 1.987 BTUs. Entonces aquí eliminamos estas atmósferas litro con estas atmósferas litro y obtenemos los BTUs que requerimos, ¿no? Obtener el trabajo en unidad de energía. ¿Cuánto nos da? 8.792. 8.792. Punto 1076. 1076 BTU. ¿Sí? Ya tenemos ahí el trabajo. Entonces calculamos el TAE de la misma manera y delta H. Sustituyan, ya no tengo espacio ahí, sustituyan y díganme cuánto les da delta E y delta H. Da menos 13.274.5263. Menos 13.274 punto 5263. 5263 BTU. ¿Sí? Ahí está. ¿Y delta H? Menos 22.124. Son las Punto. mismas que hace rato, ¿no? 2105. Sí, pero ahora con signo contrario, ¿verdad? Porque ahora T2 vale 491 y T' vale 4.916. Entonces, voy a tener signo negativo, ¿verdad? En la variación de la entalpía y me va a dar negativo tanto la variación de energía, en la variación de la temperatura, y me va a dar negativo la variación de la entalpía y la variación de la energía interna. Ok, ya tengo la variación de energía interna y la variación de entalpía. Ahí en el apunte, ¿qué decía con respecto a un proceso a presión constante? Dice que en un proceso a presión constante, delta H es igual a Q, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale delta H? Menos 22.000. ¿Cuánto vale Q? Pues Q va a valer menos 22.124.2105 BTU. Pero fíjense bien aquí, también puedo determinar, híjole, ya no tengo espacio. Le voy a poner aquí un asterisco, aquí, y este asterisco lo voy a poner acá, ¿sí? Que es continuación estamos en el proceso a presión, a presión constante. Pero vean, delta E es igual a Q más W. Entonces, ¿puedo determinar Q a partir de aquí?
porque ya tengo delta E y ya calculé W. Entonces, ¿a qué va a ser igual Q? A delta E menos W. Entonces, vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto me tiene que dar Q? El mismo valor que le puse acá abajo de menos 22.124. Entonces, vamos a ver. Q es igual, ¿cuánto nos dio delta E? Menos 13.274.5263. Menos 13.274.5263. menos menos 13.274.5263. Menos, ¿cuánto vale el trabajo? 8.792.1076. ¿Cuánto nos da esto? Menos es una suma con signo negativo. 22.066.6339. Punto 63. 39. 63.39. 63.39. Bueno, ahí tenemos una ligera diferencia por los décimos, por las decimales ahí. ¿Sí? No sé si anoté bien, 13.274 y 8.792. ¿Sí? Pero vean, entonces podemos calcular Q a partir de aquí o de acá. ¿Ok? Entonces, pero ahí tenemos, el apunte nos dice que a él en un proceso, en el caso de gases, un proceso a presión constante, esto no es de este lado, es de abajo, lo voy a borrar, tenemos que delta H es igual a Q. Y tenemos Q, entonces aquí voy a poner para todo el proceso. Profe, puede subirle para tomar captura y ya. De cambio de página. Ok, mejor, ¿verdad? Porque si no ya sigo amontonando todo y ya no me cabe. Vamos a hacer nada más, vamos a determinar. La barrita nada más. Ahí está. ¿Ya? Ya. Ok. Ahora bien. solamente falta abajo. Ok. Ya. Ok. Voy a cambiarlo. Bueno, entonces determinamos para todo el proceso. Ok, me van diciendo W. ¿Cuánto nos dio W a volumen en el calentamiento a volumen constante? ¿Es el de 8.000? No, volumen constante. Nos dio 0, profe. 0, así es. Más el trabajo a presión constante. Ahora sí son los 8.000. 8.792. No, 8.792.1076. Ok, BTUs. Entonces, el trabajo del proceso es 8.792.1076 BTUs. ¿Sí? El calor. ¿Cuánto nos dio el calor a volumen constante? 13.274.5263. ¿Y cuánto nos dio el calor a presión constante? Menos 22.124.2105. Menos 22.000, ¿qué? 124 punto 2105. 2105. ¿Cuánto nos da esto?
A mí me dio menos 8.849. Sí, da eso, profe. Sí, también ¿Cuánto? a mí me da esto. Los 8.849. 68, 42. Ok. Delta E. ¿Cuánto nos dio delta E en volumen constante? Mil 274.5263. ¿Y a presión constante? Menos 13.264.5263. Esto nos da 0, ¿verdad? Y delta H, a volumen constante, 22.124.2105. y a presión constante, Menos 22.124.2105. y esto nos da 0, ¿verdad? Entonces, ya tenemos aquí lo que nos están pidiendo, que es el trabajo, el calor, la variación de energía interna y la variación de entalpía, en un proceso en el que hay primero un calentamiento a volumen constante y después un enfriamiento, ¿sí? Esto es el inciso D. D. Y el inciso E, pues es igual. En el inciso E, ¿qué nos dice? Que tenemos, ahora, es al revés, ahora primero un enfriamiento a presión constante, seguido de un calentamiento a volumen constante, ¿ok? Y ahí pues ya saben ustedes qué hacer. Lo que quiero mostrarles ahorita, ese ya lo hacen ustedes. Lo que quiero mostrarles ahorita es el diagrama. Cómo nos queda el diagrama con todos estos procesos. Váyame dando, les voy a ir pidiendo para cada proceso, y vamos a ir señalando ahí en el diagrama la trayectoria que va siguiendo. ¿Sale? Desde la profa. Desde la, sí, porque ya no vimos los demás. ¿Se acuerdan que hicimos el A y les dije a ustedes, ya fuimos calculando valores, vayan haciéndolo, pero no sé cómo les haya quedado? Entonces, A mí les me voy quedó a... algo raro porque el de ayer, profe, el que hicimos, el 50, me sale una presión alta. Sí, está bien. Te sale una presión, calculamos una presión de 46, ¿se acuerdan? De 50. 50, No, profe. 50 no es la presión, Presión, es un sí. volumen. Ah, sí. Pero Es nosotros un volumen. calculamos P' de 46, ¿se acuerdan? A ver, ahorita les voy a mostrar. Es 46.4158. Ajá, ese estoy bien. Ay, ¿dónde lo dejé? Está acá, permítanme. No encuentro mi gráfica. Aquí está. Aquí está.
¿Ven la gráfica ya? Ya. No la puedo, si la hago más grande, creo que sí se alcanza a ver. Así la voy a dejar. Vean aquí. Vemos aquí. Tenemos aquí en un diagrama PV, esta es la presión. Tengo aquí 0 de presión, aquí tengo 10, 20, aquí es 10, aquí es 20, aquí es 30, aquí es 40 y aquí es 50, ¿sí? Y tenemos en volumen, aquí son 100, aquí son 200, aquí son 300 y acá 400 son pies cúbicos, ¿ok? Entonces, en el primer proceso que nos dicen que es una compresión adiabática, pues nosotros trazamos, voy a ponerle este color. Esta es la trayectoria. Iba de un volumen de 359, está aquí, vean, aquí, a un volumen, voy a ponerlo con rojo, aquí. Una atmósfera, 359 a 10 atmósferas. Aquí tenemos 10 atmósferas, un volumen de 35.9. Pero determinamos puntos intermedios como la presión a 300 atmósferas, la presión a 200, la presión a 100 y nos dio esta curva. Ahí está. Entonces la trayectoria va en esta dirección. ¿Sí? Este es el inciso A. Porque me están diciendo que ese mol de gas va de una presión de una atmósfera, 359 pies cúbicos, a una presión de 10 atmósferas, un volumen de 35. Y esa línea, entonces, aquí yo tengo temperatura constante, ¿sí? Y temperatura constante son los 491.90, ¿qué? 61, 91, 61. 4.91, ¿qué dijimos? 491 Rankine, ¿sí? Entonces aquí vemos, en este punto tenemos una presión de una atmósfera, un volumen de 359 y una temperatura de 491 o 492 Rankine redondeados. Y en este punto, acá, en el punto final, aquí está llegando el gas a esta temperatura de 491, la misma temperatura, una presión de 10 y un volumen de 35.9. Ese es el inciso A. En el inciso B nos dicen que es una compresión adiabática, pero también va a ir seguida de un enfriamiento a presión constante. Entonces, nuevamente, ya determinamos esas propiedades de calor, trabajo, variación de la energía interna y la entalpía. Pero bueno, ahora para el diagrama, para trazar la trayectoria en el diagrama, también dimos valores, dimos valores intermedios. Ahí nos dio una presión, una P', determinamos una P' que nos dio ¿de cuánto? Es la de 40 y tantos. En el inciso B. Nos da No, un volumen, en el de 20. Un volumen de 90, digo. ¿Sí? Entonces, un volumen de 90, ¿se acuerdan? Entonces, va a ir de esta, vean aquí, ¿qué trayectoria va a llevar ahora? Es esta. Va de 359, dice, en la compresión adiabática va de 359 a un volumen
que determinamos como B', que es de 90. ¿Y dónde es esto? Aquí. Es esta curva y llega aquí. Aquí tengo 90, ¿sí? Este llega aquí, este es B'. Aquí está, B'. Pero determiné puntos intermedios para darle esta forma a la curva y determiné también la presión a un volumen de 300, a un volumen de 200, a un volumen de 100, ¿sí? Y ya tengo el más pequeño que fue B', 90.1767, ¿sí? Esta es parte del inciso B, porque esta curva representa la compresión diabática, ¿sí? Fíjense, estamos comprimiendo de 1 a 10 atmósferas, ¿sale? Y entonces el volumen disminuye de 359 a 90. Y la temperatura aumenta, va de 492 a 1235, que es lo que determinamos. Después, ¿qué dice? Que va seguido de un enfriamiento a presión constante. Entonces, ¿qué sucede ahí? Al enfriar, tengo presión constante, vean, y ahora mi presión es esta. Si se fijan, va de este punto a este punto y la presión no cambia. ¿Por qué? Porque es presión constante. Aquí estoy marcando el inciso, es complemento del inciso B, y esta línea recta aquí, esta horizontal, estoy indicando que tengo presión constante. En este punto tengo un volumen de 90 pies cúbicos, una presión prima de 10 y una temperatura de 1235. Y entonces ese es el estado inicial y pasa a un estado final donde la presión permanece constante, pero el volumen disminuye de 90 a 35.9, que es el estado final, con una presión de 10 y una temperatura de 491.61, ¿sí? Entonces, esta línea azul me indica la trayectoria, ¿sí? En el proceso, la trayectoria que se sigue en un proceso de compresión adiabática seguida de un enfriamiento a presión constante. Y fíjense cómo está llegando al mismo punto. Parte del mismo punto, que es una atmósfera 359, y llega al mismo punto 2, que es 10 atmósferas 35.9. ¿Ok? Entonces, esa es la trayectoria del inciso del proceso B. En el proceso C nos dice compresión adiabática seguida de un enfriamiento, pero a volumen constante. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Ahí nuevamente determinamos las propiedades del proceso, determinamos para ese proceso la temperatura T' y la temperatura nos dio de 2281, ¿sí? Y nos da una presión prima de 46. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí? Lo voy a hacer más pequeño para que puedan verlo. ¿Qué nos indica ahí? Que va a ir de una presión inicial de una atmósfera hasta una P' de 46. Quiere decir que entonces el proceso que sigue es este mismo del inciso B, porque parte aquí, pero se continúa así. Me está saliendo todo. Profe, yo ahí tengo una duda. Tenemos ahí en el C un volumen de 35.9. ¿Por qué no se une con ese punto? De volumen de 35.9, 10 atmósferas. No te entendí. Es que cuando dimos valores a volumen para el inciso C, tenemos un volumen de 35.9, después de 50, y ese lo tenemos a 10 atmósferas, y no se supone que se tiene que unir también a ese punto. Pero recuerda, voy a rayar aquí. Recuerda que tenemos, dice, ¿qué dice el C? Compresión adiabática.
¿Sí? A ver, déjame ver si puedo escribir. Aquí voy a escribir. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la compresión adiabática primero? Tenemos un volumen 1 de 359, ¿sí? Una presión 1 de 1 atmósfera. Y sabemos que el volumen 2 va a ser 35.9 y la presión 2 va a ser 10 atmósferas, ¿sí? La temperatura 1 pues es 491 y la temperatura 2 pues es 491. Entonces, aquí en el punto intermedio, que es B', P' y T', que obtuvimos para ese proceso. Para el de compresión adiabática, seguida de enfriamiento a volumen constante, nos dio que en la compresión tenemos que va a ir, nos da una P', porque esa la calculamos, y P' nos da que vale 46.41 atmósferas, ¿sí? Nos dio, dice, es una compresión adiabática seguida de un enfriamiento a volumen constante. Entonces, ¿cuánto vale B'? 35.9. ¿Por qué? Porque dice que viene después un enfriamiento a volumen constante y entonces B' tiene que ser igual a B2. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí mi volumen B', mi presión prima y calculo T1, T'. Y calculando T' me da que T' vale 2281 Rankine. ¿Sí? Entonces, yo tengo, fíjate bien, estás en esta primera parte. ¿Qué tienes? Tienes un volumen inicial de 359. El punto es este mismo que está ahí aquí señalando. Aquí donde estoy poniendo ya más, el punto más marcado, rojo. Es el mismo punto. ¿Y cuál es el punto final en esta parte de la compresión? Un volumen de 35, o sea, acá arriba, mira, acá arriba. Aquí tengo un volumen de 35 en esta línea, pero una presión de 46, no de 10. Quiere decir que en esta parte, en esta primera parte, en la intermedia, en la primera etapa del proceso, va a ir del punto 1 va a ser este punto primo, ¿no? Por decirlo, que es con un volumen de 35 y una presión de 46. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues nada más determinar valores intermedios para poder darle esta forma a la curva. ¿Cómo? Pues le determinamos para un volumen de 300 la presión, para un volumen de 200 la presión, entonces determinamos y es esta, pero se continúa hasta acá. Es la misma línea, la misma curva azul, pero se continúa en la negra y llega aquí donde está el punto rojo con un volumen de 35.9 y una presión prima de 46.41 en la etapa intermedia, ¿sí? Después, ¿qué sucede? Se lleva a cabo esto. ¿Esto qué dice? Que es volumen constante. Entonces, fíjense bien qué es lo que va a pasar aquí. Volumen constante es sigue esta trayectoria. ¿Hasta dónde? Volumen constante, pues hasta el volumen de 35, pero una presión de 10 atmósferas. Entonces, baja de 46 a 10 atmósferas y vean ahí cómo el punto final pues es el que ya sabemos que es al que va a quedar el gas con una presión de 10 atmósferas y un volumen de 35.9. Entonces, ¿cuál es la trayectoria del C? Es toda esta curva que es la que representa la compresión adiabática, y esta que representa el enfriamiento a volumen constante. Entonces, la trayectoria es, la voy a rayar y después le borro, es esta, y luego hace esto, baja hasta llegar a 10, ¿sí? Esta es la trayectoria que sigue ese proceso. Con las flechas indico hacia dónde va. Primero va de 1 a 46, y el volumen disminuye de 359 a 35
Y luego el volumen se mantiene constante, esta línea recta, vertical, ahí vemos que es el mismo volumen, lo veo en la abscisa, pero ¿qué pasa? La presión disminuye. ¿Cómo es que disminuye? Porque disminuye la temperatura. De la temperatura de 2281 baja hasta una temperatura de 491. Y es por eso que el volumen disminuye. Y es por eso que la presión disminuye, porque el volumen es constante. Ya le rayé aquí. Y así. Esa me quedaría, esta representa el inciso C. ¿Sí? Luego dice el inciso D, calentamiento a volumen constante. Entonces, el inciso está representado aquí, vean. Calentamiento a volumen constante. Quiere decir que el volumen es 359. Entonces, determinamos nosotros cuál es la presión prima y nos dio que era 10 atmósferas. Entonces, la representamos así. Aquí yo tengo volumen constante, es esta vertical, va en esta dirección, así. Y aquí tengo volumen constante. Esa línea vertical indica que el volumen que estoy marcando acá, 359, es el mismo en este punto y en este punto. Pero ahora en este punto tengo una temperatura de 4.916, tengo un volumen de 359, que es el mismo, y una presión de ¿cuánto? De 10 atmósferas, ¿sí? Después dice que va seguido de un enfriamiento a presión constante. Entonces, ahora la presión no cambia. Entonces, ¿qué es lo que trazo? Una horizontal. Aquí está. Ahí estoy indicando presión constante. Y el volumen sí cambia. ¿Cambia de qué volumen? De 359 a 35.9. Y la temperatura baja de 4.916 a 491. Entonces, este es la primera etapa. Esta aquí, como le puse aquí. Esta es la primera etapa del inciso D, que es volumen constante. Aquí dice en el diagrama. Y esta es la segunda etapa del inciso D, que tenemos presión constante. ¿Sí? ¿Y cuál es la trayectoria? Esta. Entonces, esta línea azul que acabo de marcar aquí, esta y esto, así como lo estoy marcando, es la trayectoria del inciso D. ¿Sí? Esto. Y bueno, y este último inciso, pues va a ser exactamente lo contrario, porque primero es el enfriamiento y después el calentamiento. Entonces dice el inciso ¿qué? Inciso E, enfriamiento a presión constante seguida de un calentamiento. Entonces, ¿qué es? Bueno, aquí estoy en este punto. Dice presión constante. ¿Qué quiere decir? Entonces, que ahora voy a ir así, en esta dirección. Presión constante. Esta línea horizontal me está indicando que la presión es 1, pero el volumen va a ir de 359 a un volumen de 35 aquí. Este volumen aquí es 35.9, ¿sí? Lleva esta dirección y tengo en el inciso E presión constante, ¿sí? Presión constante va de un volumen de 359 a un volumen de 35 a una presión de 1 atmósfera, la presión es constante en esa etapa, ¿sí? Y después dice calentamiento a volumen constante. Entonces, ¿ahí qué sucede? Ahí no cambia el volumen, entonces es una horizontal que me va a llevar a la condición final. ¿Cuál es la condición final? 10 atmósferas. Un volumen de 35.9. Entonces, ¿cuál es la trayectoria que está siguiendo? Esta va así
y luego hacia arriba, ¿sí? En esta primera horizontal tengo presión constante y en la vertical volumen constante. Pero vean aquí, todos los procesos, si se fijan, cada proceso siguió su trayectoria, ¿sí? Pero mis condiciones iniciales y finales, o sea, todos coinciden y parten y llegan al mismo punto, ¿sí? Mi estado inicial, hablamos del planteamiento que se nos hace en un principio, este punto aquí, este es mi estado inicial y este punto aquí es mi estado final, ¿sí? Unos siguen este camino, otros siguieron este camino y bajan, otros siguieron este camino, ¿sí? Son 4 caminos distintos, 4 trayectorias, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 trayectorias diferentes, partiendo del mismo punto y llegan al mismo punto, ¿sí? Así quedaría el diagrama y en cada, voy indicando para cada trayectoria, pues el inciso, ¿no? Que corresponde y la dirección que toma, ¿no? ¿Qué dirección va? ¿De dónde? O sea, la flecha me indica de dónde hacia dónde va y a dónde llega. Profa, disculpa que la interrumpa, pero ya son las 10:05. Ok, bueno, pero ya terminé. Déjenme tomar la lista. La longitud